¿Quieres que te muestre? El responsable principal de la mediocridad dentro de la iglesia está en una frase. Dios no llama al capacitado, sino que capacita al que llama. A esa frase quiero reaccionar hoy. ¿Qué significa estar capacitado? Estar capacitado solamente significa poder saber hacer algo y hacerlo bien. En ningún lugar la palabra capacidad tiene añadida el concepto de estudios académicos universitarios. La capacidad tiene que ver con el poder hacer algo bien hecho. Si tú sabes sembrar yucas y lo sabes hacer bien, estás capacitado. Si tú sabes barrer un piso y lo haces bien, estás capacitado. Sabes cocinar un arroz con habichuela y todo el mundo queda satisfecho y agradado, estás capacitada. Si tú sabes lavar una ropa y dejarla limpia y brillante, que todo el mundo te elogie, estás capacitado. Tú sabes dar un estudio bíblico y ellos aceptan el mensaje, estás capacitado para dar estudios bíblicos. Si tú predicas a masas y las masas se sienten satisfechas con el trabajo que haces, tienes algún tipo de capacitación. Cantas y la gente se siente satisfecha al escucharte cantar, tú tienes una capacidad. Todo el mundo en la iglesia tiene algún tipo de capacidad. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo dio los dones de acuerdo a como Él quiso darlos. De modo que no hay una persona dentro de la iglesia que no sepa hacer algo bien. Todos tenemos la capacidad de hacer algo. Ahora, esta frase plantea un problema porque dice que Dios no llama al capacitado, sino que capacita al que llama. Eso significa que ninguno de nosotros, que todos tenemos algún tipo de capacidad, en eso estamos de acuerdo, ninguno de nosotros puede ser utilizado por Dios para las capacidades a las cuales Él nos dio el don. Eso significa que si tú sabes electricidad y se daña un sistema eléctrico en la iglesia, no te podemos llamar a ti porque Dios no te llama, tú estás capacitado. Dios capacita a alguien, así que Dios va a llamar al hermano o a la hermana que no sabe ni siquiera qué es un alicate, porque Dios no llama al capacitado, Dios capacita al que llama. Pero ¿qué tal de nuestros pastores en la iglesia? Nuestros pastores saben predicar, fueron entrenados y preparados para eso. Tengo la queja de que muchos de nuestros pastores no están predicando como se les enseñó. Pero dicho eso, volvemos al tema. El hecho de que yo tenga a mi pastor preparado, entrenado para predicar, cuando hay un evento grande que se necesita un buen predicador, es a mi pastor que yo tengo que tener. Yo no puedo ir a agarrar al hermanito fulano o fulana que nunca ha tomado el púlpito para hablar, para darle esa predicación. No, claro, tú dirías que la frase dice que en realidad Dios no llama al capacitado. Entonces, cada día de culto que un pastor está frente al púlpito predicando en tu iglesia o en mi iglesia, estamos yendo en violación del mandato divino, porque Dios nos llama al capacitado y el pastor que está capacitado porque estudió eso no debería hablar, sino que debería quedarse sentado y que hable un hermano que nunca toma el púlpito. Esa es la esencia y es sumamente ridícula que Dios no llame al capacitado cuando Él mismo lo capacitó. Yo creo que la frase debe ser convertida en esto: Dios siempre llama al capacitado, pero cuando el capacitado se niega, llama al que no está capacitado y lo capacita. Eso yo creo que tiene sentido si te pones a pensar, porque si tenemos que ir a una cárcel a enseñar escritura y lectura, la frase nos obliga, la tuya, a que no utilicemos a la gente que sabe escribir y leer, sino a los que no saben leer y escribir de la iglesia, para que Dios lo capacite y que ellos puedan entonces ir y enseñar a estos reos. Eso significa que la gente que uno conoce en la iglesia que cocina divinamente, por ejemplo, la hermana Noemí, yo entonces entiendo que Dios no puede llamar a Noemí a cocinar una buena comida porque la hermana Noemí está capacitada para cocinar. Debería entonces Dios llamarme a mí, que no sé hacer ni siquiera un huevo hervido, para entonces que Él me capacite por su espíritu y que yo vaya y haga la obra. Qué tontería de esta frase. Yo te diría, si eres una oveja cartesiana, no utilices esa frase más. Dios siempre llama al capacitado y solo llama al que no esté capacitado cuando el capacitado se rehúsa. Entonces Él capacita al instrumento que llama. Pero el principio inicial es que Dios quiere llamar al capacitado. Yo creo que la razón por la cual esta frase es tan popular dentro de la iglesia es porque hace sentir bien a mucha gente. Mucha gente que se sienta amedrentado por el hecho de que alguien sepa más de Biblia o pueda predicar más o pueda cantar mejor. La gente en la iglesia se siente amedrentada por eso. Y yo siempre le digo a los hermanos, no, la capacidad tuya no tiene que ser en el frente de la iglesia. La capacidad tuya tiene mucho valor y es en otras áreas. Sin embargo, los hermanos siempre tienen un cierto recelo, muchos hermanos, al que pueda hacer esto, puede hacer aquello, y eso es patrocinado por dirigentes y por pastores también, que utilizan frases como esta para apabullar a la
para gente que de repente no están tan del lado de la línea que ellos representan. Y yo creo que esta frase debe ya salir del vocabulario de un cristiano. No podemos seguir promoviendo una idea que hace tanto daño intelectual, tanto daño personal dentro de la iglesia, porque por un lado los hermanos empiezan a tener recelo y resentimiento del que tiene algo de capacidad y utilizan la frase para golpear al otro. Y yo lo escucho constantemente en los comentarios que ponen en algunos de los videos que hemos hecho. Muestra que hay gente que tiene un recelo por los teólogos, que el teólogo solamente hace daño. Y si ustedes se dan cuenta, en la primera reacción que hicimos, hablamos precisamente de ese fenómeno, donde la gente siempre le cae encima al teólogo, al que sabe de la Biblia, que se preocupa por aprender la Biblia para enseñarla, porque la idea es, si nadie sabe Biblia en la iglesia, ¿quién eres tú para entonces venir a estar utilizando conocimiento bíblico? Y esa es una mentalidad que se ha filtrado dentro de la iglesia, y promovemos la mediocridad intelectual, la falta de estudio, la falta de dedicación. Y usted se da cuenta que en los cargos, por ejemplo, ponemos a una persona en un cargo que nunca debimos haberla puesto, y una vez ya lo pusimos, ya no podemos sacarlo. Pero es que si la persona no tiene la capacidad para ese cargo, nunca debió haber sido puesta ahí. Esta frase es sumamente perniciosa, nos ha hecho gran daño, nos sigue haciendo mucho daño, y nosotros necesitamos pausar un momento y decir cómo tenemos que reformular nuestra visión hacia la iglesia, las cosas que tú puedes hacer, las cosas que éste puede hacer, y que nos unamos como el cuerpo de Cristo para poder juntos hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. El dedo no puede querer ser ojo, el ojo no puede querer ser oreja, la oreja no puede querer ser boca. Cada uno tiene una función. Yo no debo molestarme porque alguien tiene una función que yo no cumplo. El otro no debe molestarse de que yo cumplo una función que él no puede cumplir. Dios es quien ha dado los dones a todos, y simplemente dejemos que Él nos use en la medida que debemos ser utilizados. Dios siempre quiere llamar al capacitado, pero cuando el capacitado se niega a cumplir la misión, Dios entonces llama al que no está capacitado y lo capacita. Que Dios te bendiga, y recuerda, mantén tus orejas cartesianas bien activadas.